Hola mis apreciados hermanos, sean muy bienvenidos una vez más a una nueva presentación de nuestro ministerio El Mensajero del Desierto. Me presento nuevamente su servidor Santiago Martín Sosa, muy gozoso en esta hora de poder compartir nuevamente con vosotros la palabra de nuestro Dios, haciendo una continuación de la segunda parte de nuestra miniserie titulada Acab y la viña de Nabot. Y antes de comenzar con nuestro estudio, les invito humildemente a que tengamos una palabra de oración. Vamos a orar. Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, te damos las gracias, Señor, porque todavía nos das el privilegio de poder compartir tu palabra con libertad, porque nos das estos medios para llegar a tu pueblo, para llegar a personas que están en oscuridad espiritual y que no entienden los tiempos y las sazones. No entienden la situación crítica por la cual está pasando tu iglesia en estos momentos y no pueden por ende discernir qué decisión tomar para ponerse de tu lado. Te quiero pedir, Señor, por favor, que me des claridad de pensamiento para poder compartir tu palabra con sencillez, con humildad, agradándote a ti y no agradando a los hombres, Señor. Te pido, por favor, Señor, que este estudio pueda ser claro y clarificar muchas mentes que están en tinieblas. Te lo pido muy humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis apreciados, vamos a entrar en materia y vamos a refrescar nuestra mente de lo que estuvimos estudiando la vez anterior en la parte número 1 de esta serie titulada Acab y la viña de Nabot. En el estudio anterior estuvimos viendo un poco lo que fue el reinado y la descripción de la apostasía de Acab en su unión matrimonial ilícita con su esposa Jezabel. Estuvimos viendo también la reprensión del profeta Elías y el efecto inmediato de la persecución al haberse dado como tal el testimonio directo. Luego, cuando seguimos avanzando en la historia bíblica, encontramos la huida de Elías a los campos sidonios, encontramos el medio que Dios utilizó para sostener a su siervo en momentos críticos de tanta apostasía, y pudimos descifrar a la luz de la palabra de Dios de que Elías era un obrero de sostén propio. Luego de su vuelta de Sidón a Israel, encontramos en el capítulo 18 de Primera de Reyes una tipología de lo que va a ser el último gran conflicto entre el bien y el mal, entre los que defienden los mensajes de los tres ángeles y los que están confederados con esos tres espíritus inmundos a manera de ranas. Me explico. También estuvimos viendo lo que fue el silbo apacible de Dios, cómo Dios trabaja de manera clara y sencilla y cómo Dios a través de esos medios puede traer grandes reformas en su pueblo. Y el último punto que estuvimos viendo fue el llamamiento de Eliseo y el establecimiento de una obra independiente. Ese es el contexto de lo que es Primera de Reyes, el capítulo 20. Pero antes de comenzar con dicho capítulo, me gustaría leer algunas citas de los testimonios en Profetas y Reyes. La página 126 dice la sierva del Señor: esta apostasía, por extensa que haya llegado a ser, no es universal. No todos los habitantes del mundo son inicuos y pecaminosos. No todos se han decidido en favor del enemigo. Dios tiene a muchos millares que no han doblado la rodilla ante Baal. Muchos que anhelan comprender más plenamente lo que se refiere a Cristo y a la ley. Muchos que esperan contra toda esperanza que Jesús vendrá pronto para acabar con el reinado del pecado y de la muerte. Y son muchos los que han estado adorando a Baal por ignorancia, pero con los cuales el Espíritu de Dios sigue contendiendo. Los tales necesitan la ayuda personal de quienes han aprendido a conocer a Dios y el poder de su palabra. En un tiempo como este, cada hijo de Dios debe dedicarse activamente a ayudar a otros, mientras los que comprenden la verdad bíblica procuren describir a los hombres y mujeres que anhelan luz. Los ángeles de Dios los acompañarán, y donde vayan los ángeles nadie necesita temer avanzar. Como resultado de los esfuerzos fieles de obreros consagrados, muchos serán desviados de la idolatría al culto del Dios viviente. Muchos cesarán de tributar homenaje a las instituciones humanas y se pondrán intrépidamente de parte de Dios y de su ley. Hermanos, quiero contextualizar este tema con estos testimonios que acabo de leer recientemente.
La apostasía en el profeso pueblo de Dios es universal aparentemente. Y a veces cuando nos toca apartarnos de ciertos ministerios independientes, de ciertas iglesias corporativas que están en una apostasía abierta, debemos entender que dentro de esos cuerpos caídos hay siervos y siervas de Dios que están sumidos en tinieblas y en ignorancia. Y debemos ser muy prudentes, debemos ser muy astutos para llevar la luz de tal manera de que esas personas puedan salir de esas tinieblas espirituales en las que se encuentran. Debemos trabajar ardientemente por las almas que perecen en la oscuridad. Debemos movernos, debemos hacer la obra de manera más directa, invertir el tiempo en personas que realmente quieren hacer la voluntad de Dios. No debemos estar persistiendo en querer reformar algo que ya no tiene remedio. Y eso es algo que vamos a ver en este estudio para la gloria de Dios. Teniendo esto en mente, mis queridos hermanos, vamos a ir en nuestras Biblias a Primera de Reyes, el capítulo 20. Desde el versículo 1 en adelante nos dice la palabra de Dios. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo: Así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: Como tú dices, Señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez dijeron: Así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Bueno, desde el versículo 1 al 6 tenemos la introducción al capítulo 20 de Primera de Reyes, y tenemos muchos puntos para resaltar en esta hora. Primeramente me gustaría traer a la mesa el hecho de que este rey llamado Ben-Hadad, con todo su ejército, con carros y gente a caballo, subió y sitió a Samaria y le hizo guerra a Samaria. Evidentemente Samaria, al estar en tremenda apostasía, estaba desprotegida del poder de Dios, y Dios permitía que estos poderes impíos, liderados por Satanás, a través de su siervo Ben-Hadad, oprimiera al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios pudiera arrepentirse y buscar a Dios de todo corazón. Ese es el patrón que se repite durante todo el Antiguo Testamento en la historia del Antiguo Israel. Un patrón de apostasía y reforma, apostasía y reforma, apostasía y reforma. Y aquí la palabra de Dios nos indica de que hay una voz que dice tener la supremacía en este mundo. Por ejemplo, en el versículo 3, la exclamación de este rey es: Así ha dicho Ben-Hadad. Y en el versículo 5 lo vuelve a repetir: Así dijo Ben-Hadad. Qué interesante, porque en toda la Biblia nosotros encontramos la expresión así ha dicho Jehová. Y justamente en el jardín del Edén, lo que el Señor le dijo a nuestros primeros padres es de que de todo árbol del huerto puedes comer, pero de ese árbol que está en el medio, de ese árbol que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque cuando comas de él ciertamente morirás. Y cuando la serpiente se presentó contradiciendo esas palabras dichas por Dios, presentó justamente esta filosofía que se ha dado a través de todos los tiempos. Lo que Ben-Hadad decía, él en su mente lo estimaba como palabra infalible, como obediencia implícita de todo aquel que estaba sometido a su voluntad. Porque tristemente, hermanos, en el contexto de la apostasía, Samaria está sometida a la voluntad de Ben-Hadad. Ahora, ¿qué significa Ben-Hadad? Vamos a desglosar un poco el nombre Ben-Hadad y vamos a ir al idioma original hebreo para entender qué significa Ben-Hadad. Vamos a desglosarlo en tres partes. Dice: Ben significa hijo y Hadad era el nombre de una importante deidad de Siria, relacionada con la tormenta, la lluvia y la fertilidad, adorada por los arameos y otros pueblos de Siria y Mesopotamia.
Entonces, Ben-Hadad puede entenderse como tal como el hijo de Hadad. Otro detalle interesante es de que Ben-Hadad no parece ser solo un nombre personal, sino también un título dinástico usado por varios reyes de Siria, de manera similar como Faraón se usaba en Egipto. Qué interesante estos 3 puntos, ¿no? Porque nosotros aquí encontramos, mis queridos hermanos, a Ben-Hadad como el hombre de pecado, como tal. Era, se podría decir, el monarca que Satanás tenía en este mundo para subyugar a toda la humanidad y hundirla en el pecado, para centralizar el poder. Porque eso es lo que siempre Satanás ha querido hacer en este mundo. Centralizar el poder en un hombre y controlar a ese hombre conforme a su maligna voluntad. Y es por eso, hermanos, de que encontramos en Primera de Reyes, el capítulo 20, la primera característica de este conflicto que vamos a ir desarrollando en esta hora. El así ha dicho Ben-Hadad. En este mundo hay 2 voces. Está la voz de Satanás y está la voz de Jesús. Y es interesante, mis queridos hermanos, que estas 2 voces han tomado lugar en conflicto dentro de las mentes de los hombres a través de todos los tiempos, a causa de la desobediencia de nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Por eso este conflicto, mis queridos hermanos, se basa en creer en un así ha dicho Ben-Hadad y así ha dicho Jehová. Interesante. Este es el contexto de Primera de Reyes, el capítulo 20, desde el versículo 1 al 6. Un contexto de un sitio de Ben-Hadad, el hijo de perdición, el hijo de Satanás, al profeso pueblo de Dios que estaba en apostasía. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, permite estas vicisitudes para manifestar su poder, para manifestar su bondad, para extender su misericordia hacia los pecadores. Ese es un punto fundamental. Vamos a seguir leyendo desde el versículo 7 al 10, dice: Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: Entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues se ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: No lo obedezcas, ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: Decid al rey mi señor: haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: Así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Interesante, porque aquí comienza como tal un conflicto en la mente de Acab, el líder visible de Israel, el líder visible del profeso pueblo de Dios, que estaba en apostasía. Y ese líder visible hacía poco tiempo había visto descender fuego del cielo de parte del profeta Elías, de parte del siervo de Dios, que dicho siervo de Dios corrió delante de su carruaje, exhortándolo a hacer cambios en su vida, exhortándolo a que derribe todos esos templos de acera y que deje de adorar a Baal y que quite a esa mujer impía del palacio de Israel. Eso es lo que Elías estaba exhortando a hacer a Acab. Y tristemente vemos la reacción impía de Jezabel, que lo controlaba a este rey dominado por sus pasiones, tristemente, que recibe otra oportunidad de parte de Dios. Vemos un conflicto, vemos una vicisitud, pero todo esto es parte de la providencia, mis queridos hermanos. Vamos a leer desde el versículo 11 al 12, dice la palabra del Señor. Y el rey de Israel respondió y dijo: Decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: Disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Interesante, porque hermanos, aquí encontramos a este rey impío que estaba comiendo y bebiendo con los borrachos, que estaba comiendo y bebiendo y atragantándose y pecando desenfrenadamente contra Dios. Estamos viendo a un hombre que estaba maldito. Estamos viendo a un hombre que era nada más y nada menos que la voz de Satanás aquí en la tierra.
Y Dios, en su infinita sabiduría, para que reciba los castigos de parte del cielo a causa de atribuirse el nombre de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Me explico? Es interesante este punto. Y es interesante, mis queridos hermanos, lo que el Señor nos quiere decir desde el versículo 13 y 14. Dice: y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab: ¿por mano de quién? Y él dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió: tú. Qué interesante estos textos, hermanos, porque luego de que este rey impío vino a oprimir al rey de Israel, vino a ensanchar su boca en salamerías, en palabrerías hipócritas y perversas, el Señor vio con buen agrado la actitud de Acab a oponerse a este hombre que quería tomar como tal a los hijos de Israel y llevarlos a esclavitud, a someterlos a sus cultos paganos e impíos. Dios vio con buenos ojos esa actitud del rey de Israel. Por eso el Señor le envió un profeta, y a través de ese profeta el Señor le mandó este mensaje: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Interesante, hermanos, porque nosotros en este mundo lo que necesitamos de manera urgente es conocer a Dios, es conocer su amor, es conocer su misericordia, es conocer su bondad, es entender la paciencia que Él tiene para salvar a un pecador. Cuando nosotros entendamos esos puntos vitales del plan de la redención, vamos a entender que la salvación es fácil y vamos a gozarnos en adorar a nuestro Dios, vamos a gozarnos en obedecer su ley, vamos a gozarnos en guardar su santo sábado, porque vamos a confiar en el así dice Jehová. Y el mensaje de misericordia fue de que toda esa multitud iba a ser entregada en las manos de este rey, que era indigno de dicho favor, entendiendo el contexto de su apostasía. Pero Dios veía algo positivo en Acab, y él quería manifestarse porque tristemente Acab no tenía el conocimiento experimental del plan de la redención, no había pasado por un proceso de lo que se conoce como la verdadera educación. Y Dios quería reeducarlo bajo los verdaderos principios. Y en el versículo 14 la palabra de Dios nos indica que hay otro mensaje de misericordia, no solo para Acab, sino para el pueblo, porque el pueblo desconocía a Jehová, lo desconocía por completo. Por eso el Señor quería entregar a este Ben-Hadad, a este impío, a este hijo de perdición, por mano de los príncipes de las provincias, para que esa generación pueda conocer a Jehová. ¿Me explico? Vamos a seguir leyendo desde el versículo 15 al 21, dice: entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo y a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Qué número tan interesante, 7,000, ¿no? Sigue diciendo: y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo: han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo: si han salido por paz, tomad 2 vivos, y si han salido para pelear, tomad 2 vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército, y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, y siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel, e hirió la gente a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándole gran estrago. Interesante, ¿no? Porque aquí vemos, mis queridos hermanos, de cómo Dios
reunió a un grupo de príncipes, a un grupo de jóvenes, que en total fueron 232, para manifestarles de que el verdadero Dios está con su pueblo y de que ellos debían temer a ese Dios y que ese Dios iba a sacar la cara por ellos. Y vemos este primer combate, en donde se nos dice que Ben-Hadad estaba bebiendo y embriagándose en las tiendas de su palacio, en las tiendas con sus reyes, con sus 32 reyes, con los reyes de la tierra, que habían venido a apoyarlo para combatir contra el pueblo de Dios. Y aquí vemos a 232 jóvenes sin experiencia en guerra, destruyendo el armamento bélico más poderoso de ese tiempo, hermanos. Qué interesante esto, porque Dios quiere levantar una generación de jóvenes piadosos que crean fielmente en el poder que Dios tiene para vencer sus pecados y que en su debilidad se aferren a la fortaleza infinita del Dios vivo y que puedan combatir contra las huestes de las tinieblas, sin ningún temor a los poderes seculares de este mundo, contra el Ben-Hadad moderno y sus reyes que se embriagan en tiendas y comen y beben entre todos en una coinonía impía. ¿Me explico? Y es interesante, mis queridos hermanos, lo que podemos ver en estos textos de Primera de Reyes, el capítulo 20, es el versículo 15 al 21. Porque la conclusión de estos textos es que salió el rey de Israel e hirió a la gente a caballo y deshizo a los sirios causándoles gran estrago. Y aquí vemos la primera manifestación de Dios, 2 mensajes que se cumplieron. Y justamente vemos las obras de Acab que estaban mezcladas con la fe, porque creyó al mensaje del profeta. Y el profeta le dijo de que él debía luchar con los príncipes de las provincias, y él obedeció. Y lo que Acab hizo en base a la luz que le vino del cielo al obedecerla, fue pasar revista y preparar a los príncipes de las provincias. Y esto es un punto crucial, es un punto fundamental que debemos entender, que nosotros debemos ponernos en obediencia a la palabra de Dios a medida que nos va llegando la luz, bajo los medios que tenemos a la mano. Tenemos que obedecer, y a medida que vamos obedeciendo, las bendiciones de Dios van a ir en aumento, van a ir creciendo y nos van a ir afirmando en la plataforma de la verdad y nos van a llevar derechito al cielo. Esos puntos, hermanos, tenemos que tenerlos bien en claro, porque en Primera de Reyes, el capítulo 20 y el versículo 22, viene otro mensaje de parte del cielo, dice la palabra del Señor. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: Ve, fortalécete y considera, y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Muy interesante, hermanos, muy interesante, porque aquí nosotros vemos la misericordia de Dios al presentarle al rey de Israel el futuro desvelado, al presentarle de manera clara la profecía. En un año el rey de Siria vendrá contra ti. Así que considera lo que hagas, porque, como nos dice la palabra de Dios, este consejo tan claro que nos da en Deuteronomio, capítulo 30, desde el versículo 15 al 20. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él,
porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Interesante, ¿no? En pocas palabras, este fue el mensaje que el Señor le quería traer a Acab en Primera de Reyes, el capítulo 20 y el versículo 22. Ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque yo he puesto delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Y es deber tuyo en este juicio investigador en el que nos encontramos, mi querido hermano, mi querida hermana, recibir la bendición o recibir la maldición. Y Acab tenía todo un año para reconsagrarse a Dios, porque se aproximaba otro conflicto. El rey de Siria no se iba a quedar con los brazos cruzados. El rey de Siria, lleno de demonios, lleno de espíritus inmundos, iba a querer nuevamente tomar venganza de la humillación que recibió de parte de Israel. Y la Biblia nos registra lo que este hombre perverso, Ben-Hadad, con sus siervos que comían y bebían en exceso hasta emborracharse y corromper sus cuerpos pecaminosos, estaba planificando para oprimir a Israel. Primera de Reyes, capítulo 20, versículos 23 al 26, dice: Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no lo vencemos. Haz pues así: saca a los reyes, cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste caballo por caballo, y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso, y veremos si no lo vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Hermanos, nosotros aquí vemos cómo los demonios planifican a través de sus agentes para detener la obra de Dios. Justamente la obra de Elías estaba dando sus frutos en Israel y estaba habiendo reavivamientos y reforma. Y Satanás no quería que eso se concretara. Él quería seguir teniendo el dominio de las mentes de los israelitas para que Israel no pudiera cumplir el santo designio que Dios había dado de que fueran la luz del mundo. Porque a Satanás le conviene de que el pueblo de Dios esté en tinieblas, permanezca en tinieblas. Y esa siempre ha sido la principal artimaña del enemigo. Pero del otro lado tenemos al pueblo de Dios reorganizándose. Es el versículo 27 al 30, dice: los hijos de Israel fueron también inspeccionados, y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos, y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día le dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Hermanos, es muy interesante estos textos que acabamos de leer, porque nuevamente el varón de Dios vino al rey de Israel y confirmó su fe con un así dice Jehová. El rey de Siria, Ben-Hadad, buscaba justificarse porque el campo de terreno no era el campo ventajoso para él obtener la batalla y que simple había sido un golpe de suerte el que había tenido en la batalla anterior Israel. Evidentemente, este Ben-Hadad tenía el mismo espíritu de Faraón, como nos dice Éxodo capítulo 5, versículo 2. ¿Quién es Jehová para que yo le adore, básicamente?
Tenía una fuerte incredulidad, aún así dice Jehová. Y es interesante, hermanos, de que nuevamente la Escritura recalca esta idea al rey Acab, para que conozcáis que yo soy Jehová. Y evidentemente Dios lo que quiso hacer en el rey Acab fue restaurar su fe. Y durante esos 7 días su fe fue probada. ¿Será que vamos a vencer a los sirios? ¿Será que vamos a obtener la victoria? Pero el justo por su fe vivirá. Justamente Noé tuvo 7 días de prueba encerrado en el arca sin que caiga una gota de agua del cielo. Esos 7 días su fe fue probada hasta lo sumo, y evidentemente Dios bendijo a su siervo. Y así Dios bendijo a Israel luego de 7 días. La Escritura nos dice de que los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día como 100,000 hombres de a pie. Qué tremenda sentencia que le cayó a esta nación impía, que no creía en Jehová, que no creía en un así dice Jehová, que se regía por un así dice Ben-Hadad. Un hombre que estaba completamente borracho, el representante de Satanás en la tierra. Y justamente vemos manifestaciones demasiado sobrenaturales. Vemos que el muro de la ciudad Afec cae sobre 27,000 hombres. O sea que ya iban 127,000 bajas en un día. Es muy interesante estos textos, hermanos. Y vemos a este hombre soberbio, a este hombre impío, a este hijo de Belial, Ben-Hadad, huyendo de aposento en aposento. Continuemos la lectura. Primera de Reyes, capítulo 20, versículos 31 al 34 dice: Entonces sus siervos le dijeron: He aquí, hemos oído que los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes, pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel, a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel, y le dijeron: Tu siervo Ben-Hadad dice: Te ruego que viva mi alma. Y el rey de Israel respondió: Si él vive aún, mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio, y se apresuraron a tomar la palabra de su boca, y dijeron: Tu hermano Ben-Hadad vive. Y entonces el rey de Israel dijo: Id y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab, y él le hizo subir en un carro, y le dijo Ben-Hadad: Las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Hermanos, en estos textos tenemos muchas lecciones para extraer y obtener sabiduría, porque aquí nosotros vemos la sabiduría demoníaca que se manifestó en Ben-Hadad y en sus siervos. Justamente la sugerencia de estos hombres fue de aparentar una cierta humillación exterior. Pongamos cilicio en nuestros lomos y salgamos al rey, porque hemos escuchado de que ellos son reyes piadosos, o sea, de que ellos tenían un conocimiento de la verdadera piedad, pero a ellos no les interesaba para nada estar en obediencia a la santa ley de Dios. Ellos simplemente querían salvar sus vidas para seguir con su misma conducta impía que habían tenido justamente antes de estar en esos terribles aprietos, de andar escondiéndose de aposento en aposento. Y ellos se arriesgaron y aparentaron ser algo que no son. Ciñeron sus lomos con cilicio y pusieron sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron: Tu siervo Ben-Hadad dice: Te ruego que viva mi alma. Qué tremenda hipocresía, qué tremendo personaje que era este Ben-Hadad. Pero justamente Acab no estaba velando y no estaba entendiendo la realidad del asunto. Y justamente la respuesta de él fue: si él vive aún, mi hermano es. Qué terrible, ¿no? Porque justamente, hermanos, aquí en esta imagen que vemos de este caballero llamado Ganum Diop, un hijo de Belial con todas las letras, un Acab moderno, un impío, dándole la mano al Ben-Hadad moderno, diciéndole
mi hermano es, diciendo de que en el Concilio Vaticano II, el sistema genocida más grande que ha existido en este mundo ha cambiado, y que este sistema demoníaco, el sistema católico romano, ahora ya no es más la ramera del Apocalipsis, ya no es más la bestia de Apocalipsis 13, ahora es mi hermano. Ahora estamos juntos en una coinonía. Estamos juntos desechando el mensaje del segundo ángel, que justamente la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este texto es muy claro, hermanos. La palabra de Dios nos exhorta a no tener ningún tipo de relacionamiento con estos sistemas paganos que rodean a nosotros, que somos el profeso pueblo de Dios. Pero, hermanos, en estos textos de Primera de Reyes 20, de 31 al 34, encontramos un meollo gigantesco en la decisión de Acab, porque justamente Acab trató de hermano a su enemigo más acérrimo. Se le olvidó que hace un año atrás este hombre quería destruirlo, quería esclavizar a su pueblo, quería imponer su religión, había saqueado a Israel, había causado muerte, había causado dolor, y por el simple hecho de aparentar un arrepentimiento, de querer confraternizar en una coinonía, Acab lo aceptó como su hermano. Ese fue un grave error. Y justamente en los versículos finales, en el versículo 34, Acab dijo lo siguiente: te dejaré partir con este pacto. E hizo pues pacto con él y le dejó ir. ¡Qué tremendo pecado! ¡Qué tremendo pecado, hermanos! Volverse a Babilonia, formar parte de Babilonia, confraternizarse con Babilonia. Porque eso fue justamente lo que sucedió en 1957. Eso fue lo que sucedió en esta unión ilícita con el mundo angélico, con Martin y Van Haus. Y a través de todos los tiempos, hermanos, ha ocurrido la misma vicisitud. Hemos hecho pacto con los impíos y hemos recibido la maldición del cielo, porque estamos en desobediencia al mensaje profético, porque estamos en desobediencia a la palabra del Señor. Hemos caído en ecumenismo. Y justamente el ecumenismo, como tenemos aquí en pantalla, es la tendencia y el movimiento que busca la instauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas, separadas desde los grandes cismas. Ya no importa la doctrina, no importa si tú crees en un Dios de la Trinidad o si tienes un credo, ya no importa si tú, proféticamente hablando, eres el anticristo. Vamos a confraternizar, vamos a ser hermanos, vamos a unirnos en una coinonía. No importa que yo tenga 7 pilares y que tú no los tengas, vamos a ser hermanos igual. Qué terrible, ¿no? Qué tragedia. Ese gran pecado cometió Acab. Ese gran pecado cometió este hombre de unirse en ecumenismo con el hijo de Satanás, con el hijo de perdición, con Ben-Hadad. Y esto automáticamente trajo indignación de parte del cielo, una tremenda manifestación de Dios, trayendo la benevolencia, la misericordia, la piedad, para que Acab, agarrándose de esa benevolencia, de esa piedad, de ese amor manifestado, de ese Dios tan cariñoso, pudiera ejercer un gobierno justo, un gobierno santo, y de que Israel pudiese ser luz para las naciones, ahora dándole la mano nada más y nada menos que a Ben-Hadad y llamándole hermano. Y justamente en Primera de Reyes, el capítulo 20, desde el versículo 35 al 37, la providencia de Dios empieza a actuar. Y Dios empieza a inquietar el espíritu de sus siervos para traer la reprensión, para traer el mensaje de amonestación
a un rey apóstata que había desechado la misericordia, que había desechado el amor, que había desechado la esencia del mensaje, que convertía a Israel como un pueblo peculiar y distinguido de las demás naciones paganas. Entonces un varón de los del sostén propio dijo a su compañero: «Por palabra de Dios, hiéreme ahora». Mas el otro no quiso herirle. Y él le dijo: «Por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león». Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. ¡Qué tragedia! ¡Qué interesante! Porque, hermanos, el desobedecer la palabra de Dios es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Como dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 4 y el versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no solamente esta lección era para el rey Acab, era para todo israelita que profesaba la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si nosotros, hermanos, no estamos en una así dice Jehová, podremos estar en el sostén propio y podremos estar perdidos. Y nos comerá un león, nos podrá matar un león, que según Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 8, ese león nada más y nada menos es Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Todo aquel que no se somete a un así dice Jehová y cree a un así dice Ben-Hadad, lo herirá un león, y ese león lo matará. Ese león lo convertirá en un babilónico, la primera bestia de Daniel capítulo 7, porque justamente Ben-Hadad era un babilónico y Acab espiritualmente era un babilónico. Y Ganún Diop con el Papa Francisco allí en su foto, ellos dos son unos babilónicos. Y la conferencia general que era representada por Ganún Diop en ese año son todos unos babilónicos. ¡Qué terrible! ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia, mis queridos hermanos! Porque el no obedecer a la palabra de Dios me lleva automáticamente a una caída espiritual y me convierte en un babilónico. Pero este varón de Dios se encontró con otro hombre y le dijo: «Hiéreme ahora». Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Ese hombre no dudó, porque por palabra de Jehová él tenía que obedecer, por más que no lo entendía, él lo obedeció por fe y le causó una herida. ¿Y para qué era esa herida como tal? Vamos a seguir leyendo. Primera de Reyes, capítulo 20, versículos 38 al 40, dice: «Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino, y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: Tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome: Guarda a este hombre, y si llegase a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: Esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Qué tremendo, ¿no? Y qué interesante estos textos. Porque justamente este profeta se disfrazó y se puso una venda sobre los ojos y le tendió una trampa al rey, similar a la que le tendió Natán a David. En cierta manera no es una trampa, pero simplemente demuestra la ceguera espiritual de un laodicense. Porque este profeta le estaba ilustrando al rey su ceguera espiritual. Le estaba mostrando simbólicamente en qué condición estaba. Cuando Natán fue ante David y le presentó el mensaje directo de su pecado en relación con la muerte de Urías Eteo y el adulterio con su esposa Betsabé, David automáticamente se condenó a sí mismo por sus propias palabras. El que tal hizo merece la muerte. Y justamente este mismo patrón usó el profeta para con el rey Acab. Tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome: Guarda a este hombre, y si llegara a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata.
Y el rey, sin misericordia, sin amor, dijo lo siguiente: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Ese es el gran velo que tenía en su cara Acab. Ese es el gran velo que tenía sobre su rostro. Porque como dice el apóstol Pablo, vamos a leer otro texto. En 2 Corintios, el capítulo 3, desde el versículo 14 al 16. Hablando de los que no entienden el pacto, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué era lo que le quería enseñar este varón Acab? Que tenía un gran velo y que no estaba entendiendo el mensaje del segundo ángel, y que por ende Cristo no le había quitado el velo, y que por ende Acab recibió la oportunidad de convertirse al Señor, pero tristemente no se convirtió. Y aquí viene la reprensión del cielo. Volvamos a Primera de Reyes, el capítulo 20. Es el versículo 41 al 43. Dice la palabra del Señor: pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los del sostén propio, que era de los profetas. Y él le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. Qué tremendo, qué tragedia. Porque aquí vemos la perdición de Acab. Aquí vemos la perdición de los adventistas apóstatas que siguen con el anatema del ecumenismo. Qué terrible. El mensaje directo vino de un obrero de sostén propio. Vino el así dijo Jehová. Porque no creíste el así dice Jehová, te comió el león. Te comió el león Acab. Te comió el león Ganún Diop. Te comió el león adventista ecuménico. Por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, porque le llamas hermano al hijo de perdición, como lo tienes en pantalla, mi querido hermano. Le estás llamando hermano al hijo de Belial, a Ben-Hadad. Estás siendo un Acab moderno. ¡Qué tragedia! Y mi querido hermano, que estabas en ignorancia, yo te exhorto a que salgas de ese sistema profano, para que puedas ser verdaderamente iglesia, para que puedas salir de la confusión, para que puedas salir de esa hija de Babilonia que está carcomiendo a todos los adventistas nominales y los está preparando para recibir el culto dominical. ¡Qué tragedia! ¡Qué tremenda tragedia! Y eso fue lo que le llegó a Acab. Soltó al hombre del anatema, como tenemos en pantalla. La palabra anatema, que viene del griego anatema, se usa en la Biblia para referirse a alguien o algo puesto bajo maldición, condenado o destinado a destrucción. No destruyó el anatema. Lo mismo le pasó a Saúl. En 1 Samuel, capítulo 15, versículos 10 al 12, dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Acab, me pesa haber puesto por rey a Saúl, me pesa haber puesto por rey a Ayrton Kohler, me pesa haber puesto por rey a Ted Wilson, me pesa haber puesto por rey a Ganún Diop, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec. Ve, destruye el anatema, y hazles guerra hasta que lo acabes. ¿Por qué pues no has oído el así dice Jehová? Sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido al así dice Jehová.
y puse a la misión que Jehová me envió, y he traído a Ben-Hadad, rey de Siria, y he destruido a los sirios. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como a que se obedezca al así dice Jehová. Ciertamente el obedecer el así dice Jehová es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Qué tragedia, hermanos, qué tragedia. Porque lo que le pasó a Saúl, le pasó a Acab. Y lo que le pasó a Saúl y a Acab, le ha pasado a la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Vamos a leerlo de Ezequiel capítulo 21, desde el versículo 25 al 27, dice la palabra del Señor. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día has llegado ya, el mandamiento de la consumación de la maldad. Así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita la corona, esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Qué interesante este texto, hermanos, porque esto se cumplió con Sedequías. Y ese rey que tomó el lugar de Sedequías era nada más y nada menos que Cristo Jesús, que ha tomado el control de su iglesia, que ha brindado el reino espiritual, el reino de la gracia, a todos los que están conectados a Él, que en este momento, en este preciso instante, está en el lugar santísimo. Y ha dejado de lado, ha desechado a ese rey impío, a este sistema jerarca despótico de la Conferencia General, que está en anatema, porque una imagen dice más que 1000 palabras. Lo que tenemos en pantalla, hermanos, a este señor Ganundio diciéndole a Ben-Hadad: mi hermano es. ¡Qué tragedia! ¿Podemos tolerar eso una vez más? ¿Podemos tolerar el anatema? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios acerca del anatema. Levítico 27, 28, 29 dice: pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de las tierras de su posesión. Todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová, pero ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Hermanos, lo consagrado a Dios es consagrado a Dios, y el anatema es anatema. Los mensajes de los 3 ángeles son consagrados a Dios, son cosas santísimas para Jehová. Los 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, es anatema, y el mensaje del segundo ángel y del tercer ángel van en contra de ese anatema, van en contra de los reyes de la tierra, van en contra de las amistades con Ban Ki-moon, van en contra de decirle a Ban Ki-moon y a todos esos espiritistas de las Naciones Unidas: mi hermano eres mi hermano, reunámonos, seamos amigos, somos hermanos. No, mi querido hermano, eso no es así, y ya no va a ser así. Y esa es la gran ceguera espiritual con la cual quedó Acab en Primera de Reyes, el capítulo 20, por no obedecer, aún así dice Jehová. Y eso es lo que justamente la hermana White le advirtió a los reyes de su tiempo, a Daniels y a Prescott, el 30 de octubre de 1905. Vamos a leer algunas citas para ir terminando. De Battle Creek Leaders, la página 140 dice: los milagros que Cristo realizó dieron al mundo evidencia de la divinidad de su misión. Esta poderosa evidencia los judíos no la quisieron recibir, porque la enseñanza de Cristo no armonizaba con sus propias ideas preconcebidas, ni exaltaba a los agentes humanos que continuamente se exaltaban a sí mismos. El Señor me ha estado dando la instrucción de que hoy nos enfrentamos a la misma incredulidad,
y que seguiremos encontrándola mientras debemos el último mensaje de misericordia al mundo. Se empleará todo recurso ingenioso y se aprovechará todo método posible para inducir a los hombres a vivir una mentira, a fin de que la verdad no permanezca como Dios dispuso que permaneciera, para preparar a un pueblo mediante la santificación del Espíritu Santo que permanezca firme como una roca en sus principios. La gran tragedia que se ha cumplido en el tiempo presente. Vemos el ecumenismo como algo bueno. Vemos el mensaje del segundo ángel como un extremo. Vemos a la bestia como nuestros hermanos. Y todo eso es algo que evidencia la incredulidad en los mensajes de los tres ángeles. Eso evidencia, mis queridos hermanos, de que hemos visto la guerra de nuestro Padre Celestial que ha desencadenado contra los sirios modernos, de cómo ha derrocado al Ben-Hadad moderno, y que nosotros le damos la mano y le decimos, hermano, no estamos creyendo al mensaje. ¿Me explico? Vamos a seguir leyendo, dice, el curso de la falsa ciencia condujo a los judíos a una fuerte incredulidad. Nos llena de tristeza encontrar esa misma incredulidad en el mundo de hoy. Cristo vino a este mundo y recibió de manos de los judíos incrédulos aquello que la profecía declaró que recibiría. Los judíos que estaban cumpliendo las profecías de las Escrituras del Antiguo Testamento no se daban cuenta de lo que estaban haciendo, profesando creer en esas profecías, y no sabían que estaban llevando a cabo el plan predicho. Muchos de los judíos no se creían de que ellos iban a crucificar al Mesías. Y en el tiempo presente nuestra incredulidad, nuestra ceguera espiritual, nuestra condición laodicense descrita por ese varón de Dios, colocándose una venda en los ojos para ilustrar la ceguera espiritual de Acab, es un hecho en nuestros días, mis queridos hermanos. Es un hecho. Porque no hemos aceptado el mensaje del tercer ángel, no hemos aceptado el mensaje del segundo ángel. Seguimos resistiendo al mensaje del primer ángel. ¿Qué dijimos en 1957? Tenemos un Jesús como el Jesús de los católicos. Es un Jesús, según los teólogos adventistas, adánico. Es un Jesús inmaculado. No, que no hay juicio investigador. No, que ya no te llamamos Babilonia para que no nos llames secta aborrecida. No, ya de eso no es. Ya no hay un día de expiación antitípico, la expiación terminó en la cruz. Ya nada de eso. Ya no creemos en eso para que no nos llamen secta aborrecida. Eso pasó en 1957 y eso no ha cambiado para nada. Eso ha ido de mal en peor y estamos peor que los judíos. Estamos más ciegos que esos judíos que estaban frente al Hijo de Dios en la fecha exacta, en el momento exacto descrito por la profecía, gritando con un aspecto demoníaco en sus rostros, crucifícale, crucifícale. Y la historia se va a repetir. Como está registrado en Isaías capítulo 29, versículos 9 al 12, dice, quedaos pasmados y maravillaos, clamad y gritad. Están ebrios, pero no de vino. Tambalean, pero no por bebida fuerte. Porque el Señor ha derramado sobre vosotros un espíritu de profundo sueño y ha cerrado vuestros ojos. A los profetas y a vuestros gobernantes, a los videntes los ha cubierto. Y toda visión os ha venido a ser como las palabras de un libro sellado que entregan a uno que sabe leer diciéndole, lee esto te ruego, y él dice, no sé leer. Qué tragedia, porque ¿a quién le dijo hermano acá? Aquel que estaba comiendo y bebiendo con los reyes de la tierra. A ese le dio la mano, a Ben-Hadad. ¿A quién le ha dado la mano a Ganún Diop en nombre de los adventistas del séptimo día? Al Ben-Hadad moderno. A Francisco, que ya está derechito para el lago de fuego. Ahora tenemos al otro satánico que ya le han dado una medalla por allá por la segunda bestia, Apocalipsis 13, me explico. Y esa es la condición del pueblo de Dios en el tiempo presente. Participando de reuniones ecuménicas, participando de la doctrina de Babilonia, participando de los servicios que Babilonia promueve con este caballero Arnaldo Cruz, haciendo esa simbología demoníaca que hacen los mundanos que adoran al diablo. En esa condición estamos, mis queridos hermanos. Y estoy hablando así de fuerte para que abramos nuestros ojos y para que veamos cómo se ha cumplido la profecía.
Veamos el así dice Jehová de la sierva del Señor. Hablando de esta ceguera espiritual, dice: toda palabra de esto se cumplirá. Hay quienes no humillan su corazón ante Dios y no caminarán rectamente. Ocultan sus verdaderos propósitos y permanecen en comunión con el ángel caído que ama y practica la mentira. El enemigo infunde su espíritu en los hombres que puede usar para engañar a aquellos que están parcialmente en la oscuridad. Algunos se están impregnando de la oscuridad que prevalece y están dejando de lado la verdad por el error. Ha llegado el día señalado por la profecía. No se comprende a Jesucristo. Jesucristo es para ellos una fábula. En esta etapa de la historia de la tierra, muchos actúan como hombres ebrios. Deteneos y asombraos. Clamad y gritad. Están ebrios, pero no de vino. Tambalean, pero no por bebida fuerte, porque el Señor ha derramado sobre vosotros espíritu de profundo sueño, y ha cerrado vuestros ojos. A los profetas y a vuestros gobernantes, a los videntes, los ha cubierto. ¡Qué tragedia! Eso ha hecho el ecumenismo. Eso ha hecho indiscutiblemente el ecumenismo. Todos estos ministerios de apoyo, ¿no? Que la iglesia parece que va a caer, pero que no caerá. No, que hay que permanecer en el templo. No, que hay que poner pegamento y acá me quedo porque esta es la iglesia. ¡Qué ceguera! Espíritu de sueño, embriagados, escuelas sabáticas con el vino de Babilonia, comiendo y bebiendo con los borrachos, comiendo y bebiendo con Ben-Hadad, con sus reyes en sus tiendas. Y eso es lo que va a pasar en el último tiempo, según Daniel 11:45, de que el rey del norte va a traer sus tiendas, las tiendas de sus palacios, y la plantará en el monte glorioso y santo, y va a lograr que la profesa iglesia remanente acepte el culto dominical, tal como lo dice la Review and Herald el 18 de marzo de 1884. Y sigue diciendo la sierva del Señor: una embriaguez espiritual está sobre muchos que suponen que son el pueblo que será exaltado. ¿Será exaltado un pueblo que está en el ecumenismo? ¿Será exaltado un pueblo que desecha el mensaje del segundo ángel? La respuesta es no. Su fe religiosa es exactamente como se representa en esta escritura. Bajo su influencia no pueden caminar rectamente. Hacen sendas torcidas en su manera de actuar. Uno y luego otro se tambalean de un lado a otro. El Señor los contempla con gran compasión. No han conocido el camino de la verdad. No han conocido el segundo ángel. Ellos son los conspiradores científicos y aquellos que podrían y deberían haber ayudado debido a una clara visión espiritual, están ellos mismos engañados y están sosteniendo una obra maligna. Cuando estos engaños espiritistas sean revelados por lo que realmente son, las obras secretas de los espíritus malignos, quienes hayan participado en ellos llegarán a ser como hombres que han perdido la razón. Y eso es lo que le pasó a Saúl, eso es lo que le pasó a Acab por no haber desechado el anatema, eso es lo que le pasó a Acán por conservar el manto babilónico, y eso es lo que le va a pasar a los adventistas apóstatas que no denuncien el ecumenismo y que no se aparten de una corporación ecuménica apóstata que se ha unido con Ben-Hadad y están comiendo y bebiendo con los reyes de la tierra, siendo una corporación unidos a las Naciones Unidas, haciendo pacto con Ben-Hadad y promoviendo la Agenda 2030 dentro de Samaria, dentro de Israel. Y muy pronto viene la inminente caída de Samaria. Y esto la señora White lo profetizó allá en los días de Daniels y en los días de Prescott, que tenían un espíritu demoníaco como el que tenía Acab. Querían obtener el control de Battle Creek, querían centralizar todo allí, querían tener una monarquía impía como la que tuvo Acab. Y este es el meollo del asunto, y este es el peligro del ecumenismo. Unirnos con Ben-Hadad es inaceptable. Y unirnos con una institución eclesiástica que dice ser y que no es, y que está unida con Ben-Hadad,
nos hace partícipes de ese gran pecado corporativo que va a causar la confusión perpetua descrita en Daniel capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y esto es, hermanos, lo que he querido compartir con ustedes en esta hora. El deseo de mi corazón es de que usted no despierte para confusión perpetua. No despierte y tenga esa experiencia descrita en Mateo capítulo 7 desde el versículo 21 al 23. Que usted diga, Señor, Señor, pero yo daba la escuela sabática. Señor, Señor, pero yo tenía el club de conquistadores. Señor, Señor, pero yo era anciano de la iglesia. No, hermano. Es el mensaje del tercer ángel lo que te va a apartar del pecado. Y es el mensaje del cuarto ángel el que te va a apartar de todo sistema apóstata que esté unido al Ben-Hadad moderno. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Vamos a orar. Padre celestial, tú que moras en los santos cielos, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, al permitirnos estudiar tu palabra y al clarificar nuestras mentes, al darnos discernimiento espiritual para poder entender, Señor, tu santa y divina voluntad. Te quiero pedir humildemente, Señor, por esas personas que todavía permanecen en la Samaria moderna, que todavía permanecen bajo el gobierno de Acab, que tú les puedas dar entendimiento, Señor, y que se puedan apartar de la conducta impía de estos hombres, Señor, que han desechado tu mensaje para este tiempo. Perdona nuestros pecados como pueblo, Señor, y ayúdanos, Padre, a mediante la gracia separarnos de todos nuestros pecados personales para poder ser perfectos, así como tú que estás en los cielos eres perfecto, y para no transigir con la bestia ni con su imagen, porque ese tiempo viene muy pronto, Señor. Te pido una bendición por tu iglesia en la ancha faz de la tierra, y que le ayude, Señor, a perseverar hasta el final. Te lo pido muy humildemente, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, este ha sido nuestro tema. Nos vemos en la tercera parte, que muy pronto, con la ayuda de Dios, saldrá. Mi nombre es Santiago Martín Sosa, del ministerio El Mensajero del Desierto, y nos estaremos viendo en otra ocasión. Que Dios te bendiga.